Hola, bienvenidos a esta nueva edición, a esta segunda entrega, en realidad, de la nueva historia mínima de México, en el capítulo correspondiente al México antiguo, a cargo del doctor Pablo Escalante Gonzalo. En esta ocasión nos vamos a referir a la alborada de la civilización. En general, suele considerarse que la historia de Mesoamérica se inicia hacia el 2500 a.C., cuando la vida sedentaria se ha generalizado y ya existe la cerámica. En esa fecha comienza el primer horizonte mesoamericano, el preclásico, y en particular su primera etapa, el preclásico temprano, que va entre los años 2500 a 1200 a.C., antes de la era común. También se conoce esta época como preclásico aldeano, porque 90% de los asentamientos de todas las regiones son aldeas, que suelen tener un promedio de 10 a 12 hogares y una población total de 50 a 60 personas. Los hogares del preclásico temprano consistían en varios cuartos agrupados en torno a un patio. Un patrón que se mantuvo hasta la época de la conquista española e incluso después. El patio era el área de trabajo más usual y los cuartos funcionaban como dormitorios y almacenes, además de que por lo menos uno de ellos podía albergar la cocina y el altar. También surgen en esta etapa algunas villas con más de 200 hogares, que superan los 1000 habitantes. En este tipo de asentamientos se encuentran indicios de intercambio a larga distancia y de ritual público. San José Mogote, en el Valle de Oaxaca, es una de esas villas que destacan dentro de su región. Entre los artefactos hallados por los arqueólogos en el sitio hay piezas de cerámica, conchas marinas, dientes de tiburón, tambores de concha de tortuga y trompetas de caracol marino. Todo ello procedente de la costa del Golfo. En aquellos mismos años se construyó en el centro de la población un templete cubierto de estuco y provisto de un altar. Estas villas fueron el escenario de las primeras jefaturas mesoamericanas, sociedades jerarquizadas que conferían mayor rango a algunos miembros como el jefe y sus hijos y quizá algunos guerreros, y promovían el uso de artefactos y atuendos distintivos para resaltar el rango. En la persona de los jefes se concentraban la autoridad religiosa y militar. Ellos controlaban la administración de los excedentes de la comunidad y supervisaban el naciente comercio. Estas jefaturas parecen haber tenido un papel importante en el impulso del gran desarrollo que caracterizara al preclásico medio, pero en la mayoría de las regiones mesoamericanas tuvieron poca duración, pues muy pronto las distinciones de rango se dieron paso a divisiones de clase. Las tareas del gobierno se especializaron y la nobleza la acaparó. Hacia el año 1200, antes de la era común, empezaron a realizarse en Mesoamérica diversas obras hidráulicas, canales, terrazas y probablemente chinampas. Una consecuencia directa de estos trabajos parece haber sido la mejoría en el rendimiento agrícola y el incremento de la población. Entre esa fecha y el año 500 a.C., aproximadamente, transcurre la etapa conocida como preclásico medio, caracterizada por el surgimiento de la especialización laboral de tiempo completo y la estratificación social. La construcción de centros ceremoniales urbanizados y el desarrollo de un repertorio de imágenes simbólicas que habitualmente identificamos como olmecas. Precisamente en esta etapa surgieron los primeros reinos o señoríos en varias zonas de Mesoamérica. El intercambio de bienes de prestigio y bienes de culto que vienen ocurriendo entre las villas mayores de las diferentes regiones de Mesoamérica parece haber propiciado cierto acuerdo entre los grupos dirigentes alrededor de concepciones religiosas y políticas. También favoreció la diseminación y aceptación de algunas convenciones plásticas y preferencias estilísticas.
Hoy sabemos que los rasgos de tipo olmeca aparecen de manera más o menos simultánea en la cuenca del Balsas, en el Valle de México, en la costa del Golfo y en otras regiones. Y esta simultaneidad contradice la antigua idea de que el olmeca se había diseminado por Mesoamérica a partir del Golfo de México, como resultado de un proceso de expansión militar o comercial impulsado desde San Lorenzo o la Venta. Entre los rasgos que habitualmente identificamos como olmecas se encuentra el uso de grandes mesas de piedra o mampostería, en algunos casos empleadas como tronos y quizá en otros como altares. La preferencia por la jadeíta y otras piedras verdes para elaborar ofrendas. La representación muy frecuente del jaguar, asociado con la figura humana de diferentes maneras. Felinos que danzan o luchan con hombres, pieles de felino que sirven de capa, felinos antropomorfos. Los rostros humanos de tipo olmeca se caracterizan por rasgos, ojos rasgados, rasgos semejantes a los asiáticos, e inclinados, y labios muy prominentes que ocasionalmente se abren para mostrar unos colmillos fieros. En la parte superior central de la cabeza puede haber una incisión, de la cual emerge a veces una mazorca de maíz. También se encuentran entre los elementos que solemos llamar olmecas símbolos como la ceja flamígera, las dos bandas cruzadas en X y la gota de lluvia con un punto y una raya. El mayor número de centros ceremoniales urbanizados, los más grandes y complejos, la mayor concentración de esculturas y las piezas de mayor tamaño se encuentran en las llanuras aluviales del Golfo de México. En San Lorenzo se construyó hacia el año 1200, en San Lorenzo se construyó hacia el año 1200 antes de la era común, antes de Cristo, una enorme plataforma de tierra que sirvió para poner a salvo de las crecidas del río un gran conjunto de plazas ceremoniales y viviendas de la élite. Tronos, estelas, cabezas colosales y otras esculturas se colocaron en diversos puntos de esa meseta artificial. Las esculturas de mayor tamaño eran los tronos, antes conocidos como altares. Sobre ellos se sentaban los soberanos para presidir algunas ceremonias y muy probablemente para atender los asuntos de gobierno. Las imágenes talladas en estos gigantescos asientos proclamaban la pertenencia del gobernante a un linaje especial y señalaban sus vínculos con lo sobrenatural, en especial con el interior de la montaña, ámbito de fertilidad por excelencia. Algunas imágenes sugieren también una identificación del gobernante con el eje del cosmos y el dios del maíz. Las gigantescas cabezas estaban hechas normalmente de tronos reciclados. Lo más probable es que el trono usado en vida por un soberano se convirtiera en la materia prima para su propio retrato colosal. Colocadas directamente sobre la tierra, las cabezas de los soberanos parecían emerger de ella, como árboles, como plantas de maíz. Durante 300 años, el asentamiento de San Lorenzo fue el centro político de su región, hasta que en el año 900 antes de la era común, en el año 900 antes de Cristo, fue abandonado de manera abrupta tras la mutilación y entierro de varias de sus esculturas. Entre el año 900 y el 500 antes de la era común, florecieron varios sitios en las cercanías, pero ninguno tuvo la magnitud de la Venta, al que podemos ver como el genuino relevo de San Lorenzo. En la Venta se levantó la primera gran pirámide, la gran pirámide de Mesoamérica. Un gigantesco cono ondulante de tierra apisonada, rodeado de plazas y pequeñas plataformas. Para los habitantes de la Venta, el viaje a los yacimientos basálticos de los Tuxtlas era aún más largo que para la gente de San Lorenzo. Sin embargo, del mismo modo que sus predecesores emprendieron constantes travesías en busca de la materia prima, que trasladaban en balsas por los ríos y por la costa,
y arrastraban con troncos rodantes cuando no había una corriente a mano. Con estas piedras dieron continuidad a la excelente tradición escultórica de San Lorenzo y la enriquecieron con nuevas creaciones, como la tumba de columnas basálticas. También la pequeña escultura de piedras semipreciosas, como la jadeíta, se diversificó en la etapa de florecimiento de la venta. Así lo muestran los hallazgos en este sitio y en localidades como Cerro de las Mesas y Río Pesquero. Es tentador suponer que las prósperas villas parcialmente urbanizadas del Golfo de México, habitadas por escultores, sacerdotes, guerreros y gobernantes, constituían una suerte de metrópoli, de la cual se derivaron las otras expresiones olmecas de Mesoamérica. Pero, como hemos dicho, los datos no favorecen la hipótesis de la expansión desde el Golfo, sino más bien la idea de que los rasgos llamados olmecas habían sido adoptados simultáneamente por las nacientes noblezas mesoamericanas, las cuales tenían estrechas relaciones entre sí, motivadas por el intercambio. Podemos seguir llamando olmecas a los habitantes de la llanura aluvial del Golfo en el Preclásico Medio. Es un nombre arbitrario que hemos dado a un grupo de pueblos de la familia lingüística Mije-Zoque, pero el repertorio de formas y símbolos que se emplearon en aquella región no es propiamente una manifestación étnica, algo propio de los olmecas, sino parte de un fenómeno suprarregional. Entre los sitios del tipo olmeca fuera del Golfo de México destacan, por la amplitud y riqueza de sus áreas ceremoniales, Teopantecuantitlán en Guerrero, Chalcatzingo en Morelos. Cada uno de estos sitios tiene rasgos originales. Por ejemplo, estelas en forma de T en el primero y representaciones peculiares de la lluvia y la cueva en el segundo, en Morelos. Pero en ambos casos se identifica con claridad el repertorio de artefactos, símbolos y convicciones estilísticas olmecas. Un repertorio que vemos también en Tlapacoya y en Tlatilco, en el Valle de México, y en muchas otras localidades de Mesoamérica. Con esto damos fin a nuestra segunda sesión, a esta sesión en continuación con la precedente, que tiene que ver con el México Antiguo, primer capítulo de la nueva historia mínima de México, ilustrada, publicada por el Colegio de México. Hasta aquí llegamos con nuestra segunda entrega en esta serie. Los esperamos a la siguiente. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.